able to work with the volunteers and I was able to really dedicate myself to making this camp great, that's when I can see how beautiful this camp really is and how much IYF really cares about the youth of Korea, not only Korea, but the youth around the world. So when I was able to see that, I was really happy inside my heart. So the one thing that I have to say is, IYF is amazing. This year, IYF Work Camp is so nice and new because there are a lot of different performance and a lot of dance and an academy, mind lecture. It's really, really nice. I want to come again, and then IYF has happiness. IYF is an inspiration to the youth of this generation. It teaches students to look at the world in a new way and to change their mindset, to change their perspective. It teaches them to be leaders. So IYF is hope. To describe IYF in one word, I would say is exchange. Because so many different cultures, different people, but to be able to change and exchange our hearts to become one, I believe IYF is exchange. If you hear the sermon, you will get a new life. IYF is like a miracle. For me, I think IYF is the definition of love because the youth in IYF, we come from the different countries, we have different cultures, different styles, but when we come together in IYF, our heart can become one. So for me, I think IYF is love. IYF is change. IYF is greatest gift. IYF is amazing. IYF is new power. It's amazing. I love it. IYF is wonderful. IYF is fun. In fact, IYF is an awesome organization. IYF good. Excited. IYF good. Excited. IYF good. Excited. IYF change. Challenge. Cohesion.
This is a festival where people of different cultures and nationalities come together, and we learn and help each other, and we care for each other. The World Festival brings us together so that we can understand each other and bring each other together. That is why the World Culture Festival is important, so people from different walks of life can be together. The World Festival, come and join us. Understanding and learning each other is truly amazing. It's like seeing a new world, and IYF has opened this world for me. Now, the greatest leaders of this world have a strong mind. And through IYF, we listen to many mind lectures. Now, these mind lectures are able to instill a strong mind within us. So I believe the students of IYF will be the greatest leaders of the world. It's strange to gain your hope, being able to change despair of hope. IYF is my hope. You know, I'm lived without thankfulness, but now I'm different. IYF taught me thankfulness. Stories of success changed our life. We're changing. It's great. IYF changed us. In IYF, I can see more cultures and I can learn it. It is a platform for learning, and IYF is the greatest teacher. The word will be led by the young people, and all of the students that are here today attending this conference will be immaculate, and they are serious about world leadership, and they will be great leaders. I was a selfish person. People avoided me, but IYF changed my life. IYF taught me love. IYF always has new experiences. I gain self-belief. I always thought my problems were caused by my environment. I never thought of changing myself, but the IYF has given me new eyes to see the world. Do you see it? Here are the future leaders. This is IYF.
뭐 마약을 했던 사람, whether they used to do 게임 drugs, 중독된 or 사람, whether they used to be addicted to 각종 games, 자폐증에 걸린 or 사람, had autism. 그런 사람들이 변하는 거 보면 너무너무 행복합니다. It makes me so happy to see them changing. 참 많은 사람이 변화를 있고 And many people receive change. 새로워져 가고 And 있어요. they are renewed. 그들이 새로운 밝은 삶을 살면 너무 행복하고 And I see them living a new life. It makes me 특히 so happy. IYF를 하면서 Especially through the IYF. 성도님 The change of heart, the change of life, the change of path. The history begins here. And where is here? The IYF. Yes, I know. IYF will change your life, right? IYF is a festival of people from all around the world. IYF gave me so much happiness. Can you believe it? We are changed to IYF! IYF will unite the world. IYF is leading the future. Can you believe it? We are IYF!
¿Ya encontraron? Voy a leer. Porque con el corazón se cree para justicia, pero no con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta el 21 hemos leído. Jesucristo nació en Israel. Dios eligió a Abraham para enviar Jesucristo a este mundo. Pero los judíos, Israel, no aceptó Jesucristo, sino ellos lo entregaron a los romanos para crucificar. Así Jesucristo fue pisoteado por los judíos. Por eso, como dice aquí, Dios pasó la gracia a los gentiles. Desde aquel momento el Evangelio fue anunciado a los gentiles hasta hoy día. Si no iba a llegar el Evangelio a los gentiles, Dios nos permitió a nosotros esta gracia de oír el Evangelio y creer en Jesucristo y recibir la salvación del pecado maravillosamente a los gentiles. Increíblemente en Israel, entre los judíos, ellos aún no creen, ellos aún no reconocen que Jesús es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador que Dios nos envió a nosotros. Aunque Jesucristo nació de verdad, ellos tienen muchas evidencias, huellas de Jesucristo. Ellos no pueden negar que Jesucristo no existía, no pueden negar porque de verdad Jesucristo nació y vivió y enseñó la palabra de Dios, hizo muchos milagros y además fue crucificado. Todo es la historia real. Pero ellos no creen en la resurrección tampoco. Ellos, como está escrito en el libro de San Mateo, ellos mintieron que los discípulos robaron el cuerpo de Jesucristo. Luego ellos dicen que Jesucristo resucitó. Son estafadores. Todo es mentira.
Por eso apóstol Pablo, él estaba muy enojado por los cristianos. Ellos son estafadores malos que malogran la sociedad y este ambiente sano también. Por eso apóstol Pablo, cuando era Saulo, él perseguía a los cristianos por su cuenta voluntariamente. Nadie le pagaba por ese trabajo, pero él se dedicaba a perseguir a los cristianos, a agarrar y entregar a las autoridades por su propia justicia, porque él pensó que eso era una estafa grande. Pero por fin, apóstol Pablo también pudo creer, digamos, llegó a conocer Jesucristo que ha resucitado. Luego él se dio cuenta que no era que los cristianos eran estafadores, sino lo que hacía él era un escándalo, una tontería y locura. Por eso él se arrepintió y desde ahí él empezó a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Por eso a través de apóstol Pablo, muchos gentiles llegaron a oír el Evangelio y creyeron. Así recibieron la salvación del pecado. El perdón del pecado es muy maravilloso. Viviendo en el mismo mundo, pisando la misma tierra, cometiendo los mismos errores, teniendo la misma carne, mismo defecto. Hay pecadores, digamos, hay los que están condenados, hay los que están sufriendo, condenados, quebrantados. Hay los que están libres de sus pecados, felices, tranquilos, contentos, agradecidos, pueden seguir adelante. De verdad, Dios trabaja grandemente, fielmente en la vida de los justos, en la vida de los cristianos. También por la fe hay muchos que recibieron la salvación de sus enfermedades también. La fe tiene poder y valor. Dios trabaja a través de la fe. ¿Quién puede traer el poder de Dios, la mano poderosa de Dios en su vida? El que cree en Dios. El que cree la promesa de Dios. Por la fe puede traer la mano poderosa de Dios en su vida. Por la fe puede superarse de sus límites. Por la fe puede levantarse y puede seguir adelante también. Ustedes ya saben cómo se curó Johan Choi del veneno de escorpión. Ya escucharon, creo que miles de veces, ¿verdad? Sobre hermana Suhyun Choi, quien tenía infección de su nervio de columna y estaba paralizado sus piernas, ambas. Andaba en la silla de rueda. Los doctores le dijeron a ella que ella iba a morir así nomás, viviendo en la silla de rueda. Ella se levantó, ahora lleva una vida normal, anda bastante bien. Hay muchos hermanos que se curaron, que se levantaron también de verdad.
hermano Chung Han Kim, quien estaba por morir por cáncer, por aceptar la palabra de Dios, se levantó, no murió, sino le dieron de alta. Él llegó a la iglesia a testificar ante los demás hermanos y jugaba a la pelota también. El poder de Dios es real. No es una tontería ni una imaginación, sino es real, es el poder real. Dios puede trabajar, ¿por qué no? Pero ¿dónde, cómo, cuándo? En el corazón de la persona que cree en la palabra de Dios, ahí Dios trabaja. A través de la fe Dios trabaja fielmente en la vida de los que creen en Dios. Así Yohan Choi revivió. Los doctores dijeron que él ya era muerto casi. Los doctores lo consideraban como un cadáver nada más. No querían dar una cama. ¿Por qué? Hay muchos enfermos que tienen necesidad de atención médica. Pero en el caso de este paciente ya no hay caso, ni esperanza, ni posibilidad. ¿Para qué nosotros tenemos que ocupar un lugar por este hombre, este joven que no tiene ninguna posibilidad ni esperanza? En vez de desperdiciar el tiempo y el lugar, nosotros tenemos que ofrecer a los que tienen posibilidad y esperanza. Claro, los doctores también tenían razón. Por eso ellos no querían hacer ningún tratamiento para él. Porque según la medicina, este hombre ya era un cadáver nomás. Pero por escuchar la palabra de Dios y creer, Yohan, escúchame. La palabra de Dios dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Tú recibiste la salvación del pecado? Sí, pastor. ¿No tiene ningún pecado entonces? No, pastor. Entonces, Yohan, no tiene ningún inconveniente ni problema para esperar a Jehová. Tú puedes esperar a Jehová. Entonces tendrás nuevas fuerzas, no morirás. Sí, pastor, lo haré. Él escuchó la palabra de Dios y aceptó. Yo voy a tener entonces nuevas fuerzas. Voy a poder vencer este veneno de escorpión. Él aceptó la palabra y creyó en la palabra. Al día siguiente se despertó. Creo que los doctores pensaban que iban a sacar un cadáver nomás al día siguiente. Pero este hermano se despertó. Su presión sanguínea ya era normal, su pulso, su temperatura corporal también. Al día siguiente, a la tardecita, le dieron de alta, aunque fue en la silla de ruedas. Así fue. Así fue. Este hermano, hasta ahora está vivo. Ahora él es un padre de 3 niños. Él es misionero que predica el Evangelio en Los Ángeles. De verdad, Pastor Hee-jin Park, él fue expulsado de su casa por tuberculosis. En aquella época, en la década de 70, creo, tuberculosis era una enfermedad mortal, contagiosa.
que no había tratamiento ni esperanza. Por eso su familia no pudo menos que echarlo de su casa para salvar a los demás. Así él fue abandonado. Pasando unos días con hambre, con frío, hermana Sonul-sun, quien recibió la salvación del pecado a través del pastor Supa en Akokdong, ella se enteró de ese muchacho quien fue abandonado por la enfermedad. Ella tuvo misericordia de él. Lo invitó a su casa. Oye, vamos a mi casa. Te doy la comida. ¿En serio? ¿Usted me da la comida? Gracias. Y le dio la comida a ella. Este joven estaba muy agradecido. Luego, ella le dijo, ahora nosotros vamos a tener el culto. Tú también vas a participar. Por el agradecimiento tan grande, él no podía rechazar ni ignorar. Sí, por supuesto, no sé qué es, cómo es el culto, no sé, pero gracias. Creo que en aquel momento fue en un cuarto nomás el culto que dirigía ella. Él después de comer bien, se quedó muy satisfecho. En un cuarto bien calentito, se quedó participando, sentado, se quedó dormido. Después, cuando se despertó, ya terminó el culto. Y ella lo dejó en su casa. Le dio otra vez la comida. Creo que fue primero fue desayuno. Luego le dio el almuerzo también, la cena. Así, él, participando al culto, escuchando la palabra, recibió la salvación del pecado. Después de que recibió la salvación del pecado, la hermana oró por ella, por él. Este joven se curó de tuberculosis increíblemente. Luego él ingresó al seminario. Ahora es un pastor muy grande que Dios utiliza para el Evangelio. Dios trabaja de verdad. El poder de Dios es real. De verdad Dios trabaja, de verdad. Hace 2 años atrás, cuando nosotros estábamos preparando el campamento mundial aquí en Paraguay, muchos hermanos sufrieron por dengue. Ahí pastora Esther también estaba en cama, pastora Zully también. En el caso de la pastora Esther, nosotros tratamos, controlando la fiebre por el medicamento. Así estaba luchando. Pero en el caso de la pastora Zully, ella ya no podía levantarse, ni ir al baño, ni podía moverse. Llevamos al doctor. El doctor chequeó su estado de salud y la internó inmediatamente. Mejor dicho, envió a otro hospital más grande. Estaba bien delicada su salud. Luego, en unos días, ella llegó a la sala de terapia intensiva del hospital, del sanatorio maternal, se dice, ¿no?, que está en San Lorenzo, sobre Mariscal López.
Ahí yo me enteré que ella estaba en la sala de terapia intensiva, pero yo no sabía en qué estado estaba. La visité. No me quería dejar los doctores porque solamente paciente nomás, perdón, solamente familiar nomás. Podía ingresar una vez a la madrugada, una vez a la tardecita. Pero considerándome como un pastor, me dejaron a pasar. Cuando yo ingresé, me sorprendí muchísimo porque no pude encontrar. No estaba ahí Pastor Azuli, sino había una paciente como una pelota, hinchada, su rostro, todo el cuerpo. Estaba en coma a través de sedante. Y ella ya no podía escuchar ni responder, apenas a través de una máquina. Respiraba, así se mantenía la vida. Yo le pregunté a un doctor. El doctor me contó que prácticamente como usted que ya ve, ella no tiene esperanza. Ella está respirando por la máquina nomás, pero ya no funciona más su pulmón y ya no hay esperanza. En ese día mismo, los doctores le avisaron a Pastor Juan Carlos que preparará funeral. Así ella estaba. Viendo esa situación, yo me acordé de la palabra de ese año, 2020. Si crees en la palabra de Dios, verás la gloria de Dios. Lázaro estaba muerto, pero Dios, Jesucristo, lo llamó y se levantó y salió. Entonces, ¿por qué no? Yo oré por ella. Dios nos devolvió, Pastor Azuli. Dios tiene poder. ¿Por qué no? Entonces, ¿cuándo Dios se manifiesta? ¿Cuándo Dios trabaja? Cuando uno acepta la palabra de Dios, cuando uno cree en la palabra de Dios. Aquí, hoy nosotros hemos leído Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo uno puede alcanzar a la justicia de Dios? Cuando cree con el corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice. Amados hermanos, ¿ustedes cómo recibieron la salvación del pecado? Por la fe en Jesucristo. ¿Puede haber algo más? Aparte de creer en Jesucristo. Solamente por la fe en Jesucristo. Por creer en Jesucristo. La justicia de Dios nos alcanzó. ¿Es cierto? La salvación nos alcanzó. La santificación nos alcanzó. Nos entregó la libertad, la paz, la tranquilidad, el gozo, la vida nueva. Sí. Así nosotros podemos llevar la vida nueva. Por la fe en Jesucristo. Esta justicia de Dios, esta salvación tan grande y maravillosa,
Nosotros no podemos lograr por la cuenta nuestra, por el esfuerzo nuestro. Únicamente por la fe en Jesucristo. ¿Solamente nosotros nomás? No. Entonces, sea quien sea, si cree en Jesucristo, podrá recibir la salvación del pecado, podrá lograr la vida nueva, podrá lograr la vida sana, preciosa, hermosa. ¿Por qué no? Dios quiere trabajar tanto en la vida nuestra. Quiere, puede. ¿Por qué no? Todo esto sucede cuando uno cree con el corazón. Al creer en Jesucristo, al creer en la promesa de Dios, la salvación será suya. La justicia de Dios será suya. Amén. Por eso, Dios aprecia tanto a los que predican buenas nuevas. Si nadie predica las buenas nuevas, si nadie predica la verdad, ¿cómo los demás podrían tener la fe sin oír la verdad? Es imposible. Es imposible. A través del anuncio del Evangelio, este poder de Dios, este amor de Dios puede alcanzar a más personas. ¿Cómo ustedes recibieron la salvación del pecado? Por oír. ¿Es cierto? Por oír. Algunos en el primer día, algunos en el segundo día, algunos después de 1 año, algunos después de 2 años. Puede variar un poco el proceso, pero mientras que uno oye la palabra de Dios, la palabra de Dios toca su corazón. Le llega la fe, le entrega la salvación, la justicia de Dios. Amén. Así nos llegó el Evangelio. Por eso Dios aprecia tanto a los que anuncian la paz y buenas nuevas. Aquí, en el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Los que anuncian buenas nuevas. Dios aprecia a sus pies. ¡Wow! ¡Cuán hermosos! ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y buenas nuevas! La verdad que en el cuerpo nuestro los pies no son órganos más hermosos. Puede haber otro órgano, otro miembro de nuestro cuerpo más hermoso que los pies. ¿Puede haber? ¿No? Ay. Hace poco yo vi una entrevista. El conductor del programa le preguntó, ¿cuál es su trabajo? Mi trabajo es actuar con mis manos. Solamente trabaja con su mano. ¿Eso ustedes sabían que hay un trabajo que actúa solamente con la mano? Hay propaganda de
maquillaje o de reloj o cuando uno toma bebida. Entonces la imagen sale la mano, ¿verdad? Que agarra un producto o que muestra su mano, piel bien delicada, fina. Hay modelos que tienen cara muy linda, pero su mano no es tan linda. Entonces, esta señora casi, ¿cuánto por ciento me dijo? Más de mitad, no es más de mitad, más creo. Más de 80% por ahí de la propaganda que cuando sale la mano es suya, dice. Se cambia nomás el rostro de los modelos. Pero actúa su mano hacia atrás, escondidamente, solamente saca su mano, así toma, así saluda, o escribe, ¿me hago entender? Ella vive por su mano.
hermosa, ¿sí? Por eso ella dice que ella no trabaja con su mano es su vida, como rostro de los demás actores. ¿Me hago entender? Solamente su mano se presenta ante las cámaras, su mano. Por eso ella no lava los platos tampoco. No saluda con la mano a los demás, sino cuida todo el tiempo. ¿Me hago entender? No tiene arruga, no puede tener cicatriz tampoco, ni herida. Al tener herida en su mano, ella ya no puede trabajar ni ganar el dinero. ¿Me hago entender? Por eso ella anda así, con la mano, sin tocar nada. ¿Sí? Intacto. Claro, las manos son más lindas hermosas que los pies, obviamente. ¿Sí? El rostro, más todavía. Pero Dios dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas. ¿Por qué los pies? ¿Por qué Dios aprecia tanto y valora tanto a los pies? A través de los pies, los predicadores pueden llegar a lejos. En aquella época no había auto, ni tren, ni avión. En aquella época, cuando el apóstol Pablo andaba, cuando los profetas andaban, caminando, a pie. Ustedes a una hora, ¿cuántos kilómetros pueden caminar? ¿Cuánto? 6. Hermano Fidel camina bastante rápido. Los demás no chequearon nunca, ¿verdad? Nunca midieron la distancia y el tiempo. Si uno camina bien, en 10 minutos puede caminar sin problema 1 kilómetro. Si se apresura un poco más, puede ser 9:30, 9:30 por ahí. En mi caso, si yo camino tranquilamente, en 10 minutos avanzo 1 kilómetro por ahí. 1 kilómetro. Entonces, en una hora, 6 kilómetros. En una hora, 6 kilómetros. Si yo camino 8 horas seguidamente, 48 kilómetros. Descansando un poco, en un día, en ese caso, podría avanzar 40 kilómetros por ahí, ¿no? Por día. Descontando el tiempo de comer y descansar un poco, ir al baño, así. Y 40 kilómetros. A ver, en un día si uno avanza 40 kilómetros caminando, en una semana, ¿cuántos kilómetros puede avanzar? 280 kilómetros. ¿Cuándo es? 8 de diciembre, muchos caminan, ¿verdad? Para llegar a Cacupe desde Ciudad del Este, ¿cuántos días caminan? ¿Ustedes nunca hicieron eso? Creo que en menos de una semana van a poder llegar, ¿sí? Caminando, durmiendo tranquilamente, descansando bien también, ¿sí? Paseando fácilmente. Sí, apóstol Pablo andaba caminando. Los pies son hermosos, porque los pies trabajan para que el Evangelio sea anunciado ampliamente.
a más personas. Entonces, ¿por qué Dios aprecia tanto a los pies? Así los que anuncian la paz y buenas nuevas pueden llegar a lejos. Por esa razón. Quiere decir que Dios aprecia tanto a los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Porque ahí está. Porque ahí está la voluntad de Dios. Ahí está lo que Dios quiere hacer. ¿Qué cosa? Anunciar buenas nuevas. Así es. Entonces, si uno camina para anunciar buenas nuevas, ¿Dios cuidará su camino? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a ver el libro Hechos. Hechos, capítulo 27. Capítulo 27, 20. 18 mejor. Hechos 27, 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Apóstol Pablo estaba viajando a Roma, ¿sí? Pero encontró esta tempestad terrible. Por eso, ya habían perdido toda esperanza de salvarse los que estaban en el barco. Ese barco era un barco que trasladaba a los prisioneros, todos, los prisioneros, marineros, soldados, todos perdieron la esperanza. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ello, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que estemos en alguna isla. Apóstol Pablo escuchó esta palabra de Dios. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Llegar a César y predicar.
el Evangelio al emperador romano. Entonces el apóstol Pablo tenía que llegar a Roma sí o sí, vivo. Por eso, aunque la temperatura era horrible, terrible, la situación era bien negativa, fea, eso no podía matar a Pablo ni a los demás que estaban con él. Pablo, para poder llegar hasta Roma vivo, necesitaba la ayuda de los demás. Entonces, todos los que estaban con apóstol Pablo estaban bien seguros. Por eso, por la tempestad, por esta tormenta, no murió apóstol Pablo, ni los demás tampoco. ¿Por qué? Dios tenía que protegerlo a Pablo para que él pudiera llegar hasta Roma y predicar el Evangelio, para anunciar buenas nuevas a los demás. Después nadie murieron. Luego llegaron a una isla que se llamaba Malta. 28, Hechos capítulo 28, versículo 2. Y los naturales no trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Por el frío, ellos encendieron el fuego. Pablo, agarrando unas cuantas ramas, y echó en el fuego. Pero en ese momento saltó una víbora y la mordió la mano de Pablo. Viéndolo los naturales, los nativos de esa isla Malta, ellos vieron la víbora colgando de su mano. Se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Quiere decir que este hombre es muerto, quiere decir. Es homicida, quiere decir, es muerto. Es muerto. Porque los naturales sabían muy bien qué era esa víbora. No sé qué tipo de víbora era, pero era muy venenosa, fuerte. Por eso los naturales decían que este hombre ya está muerto, no hay esperanza. ¿Pero qué pasó? 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Qué maravilloso, ¿no? La sacudió en el fuego, echó en el fuego. La víbora se quemó nomás. Pero en aquel momento, él no pasó nada. Él ningún daño padeció. Hasta la víbora venenosa no podía hacer nada contra Pablo. La mordió su mano de verdad, sí. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. No pasó nada. Estaba bien firme, sano. Tranquilo estaba. 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente.
Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Qué maravilloso, ¿no? Johan sobrevivió de escorpión. Pablo sobrevivió de víbora. Desde aquel momento los naturales le adoraban como un Dios a Pablo. Así Pablo predicó el Evangelio a todos ellos. Y todos recibieron la salvación del pecado. Así él pudo llegar hasta a Roma vivo, sano. En el camino hubo muchas situaciones de naturaleza, de víbora, de los perseguidores, pero nadie pudo hacer nada contra Pablo. ¿Por qué? Pablo estaba yendo a predicar el Evangelio para anunciar buenas nuevas en Roma. Por eso salió la epístola de Romanos, donde nosotros leímos esta mañana y esta tarde. Así salió esta epístola, Romanos. Hermanos, Dios así trabaja en la vida nuestra. El pastor Kyung-hyun Nam de Filipinas, él también sufrió por dengue hemorrágico. Su cuerpo se quedó bien negro. Los hermanos de Filipinas viéndole se quedaron muy contentos, ¿no? Por fin este misionero ya nos parece a nosotros, tiene el mismo color, tono de piel, por la ignorancia. Luego cuando llegó al hospital, ya era muy tarde. Ya su sangre ya estaba bien podrida. Los doctores dijeron que ya está muerto este coreano. Ellos tienen su idioma propio, Tagalog se llama, mezclado entre inglés y español, Tagalog. Ellos en su idioma decían, este coreano ya está muerto. Pastor Osupa le llamó y oró por él. Le dijo a la pastora, no se preocupe, el misionero Kyung-hyun Nam no va a morir. ¿Por qué? Dios lo envió a Filipinas para predicar el Evangelio. El trabajo aún no terminó. Él tiene que trabajar más, tiene que predicar más el Evangelio a Filipinas. No puede morir así. El dengue no puede matar al predicador que tiene que predicar el Evangelio. De verdad, este pastor se recuperó también, revivió, se recuperó. Hasta ahora está muy bien de salud. Hermanos, todo el apoyo de Dios, todo el interés de Dios está en anunciar el Evangelio. Amén. Así es. Así es. Dios trabaja en la vida nuestra. Dios trabaja. Dios quiere trabajar tanto en la vida nuestra. Amados hermanos, no vivan por otra cosa. No piensen en traer la obra, la bendición, el apoyo de Dios en el camino de ustedes, sino ustedes pueden tomar el camino de Dios
que Dios quiere hacer. Yo estoy recibiendo bien la iluminación. ¿Ustedes me ven? ¿Por qué? Las iluminaciones, las luces están direccionadas hacia el púlpito. ¿Me hago entender? A ver, si yo voy. ¿Me ven bien? Yo estando aquí, yo digo, ¿por qué es tan oscuro? La cámara, ¿por qué no me cambia la dirección? Camarógrafo, está tranquilo, así está mirándome así. Yo me quedo aquí donde no hay luz, donde no alcanza la luz. Entonces, ¿cómo va a salir la imagen en la cámara? Sin prender la luz, por favor. Ay, no me ayuda. Porque aquí pone la luz, otra vez allá. Apaga la luz de este lado. ¿Cómo me ven ustedes? Bien oscuro, ¿no? ¿No me ven bien? Qué pobrecito está también así. Yo digo, ¿por qué no hay luz? ¿Por qué no hay luz? En vez de hacer eso, si yo me voy. Ahora, ¿me ven bien? Es bien sencillo. Es bien sencillo. Como yo soy pastor, los hermanos me adaptan rápidamente, ¿no? ¿Dónde está pastor? Ah, bueno, ahí ya poner la luz. Pero delante de Dios, nosotros no podemos ser centro de la vida nuestra. ¿Por qué Dios tiene que dependernos de nosotros? ¿Por qué Dios tiene que adaptarnos a nosotros? ¿Por qué Dios tiene que cambiar su plan, su tiempo a nuestro gusto, a nuestro favor? No hay por qué. ¿Me hago entender? Nosotros tenemos que estar donde está el interés de Dios, en el camino de Dios. Amén. Amén. Así es. Es fácil. Es fácil. Algunos dicen con la boca, Dios no trabaja en mi vida, no me ayuda. Estoy enojado, dice. ¿Por qué Dios tiene que trabajar en la vida nuestra? ¿Acaso Dios es nuestro mozo? ¿Nuestro sirviente puede ser? No hay por qué. En ninguna manera. Lastimosamente algunos quieren llevar el apoyo de Dios en su vida, a su manera, según su gusto, porque no me ayuda. ¿Por qué Dios tiene que ayudarle? No hay por qué. Dios hace su voluntad, Dios hace su obra a su tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, nosotros tenemos que saber dónde está la voluntad de Dios, dónde está el interés de Dios, por dónde anda la columna de nube, la guía del Espíritu Santo. Ahí nosotros tenemos que permanecer, ahí nosotros tenemos que quedarnos. Entonces, veremos la obra de Dios también. La misma obra de Dios podemos ver en la vida nuestra. ¿Me hago entender? La misma obra. Pero lastimosamente algunos se quedan en su propio camino, donde no hay el interés de Dios, donde Dios no tiene interés, no hay por qué trabajar ahí. Pero dice, Dios no me ayuda, Dios no me hace nada en mi vida. Tontos son tontos. ¿Me hago entender? ¿Dónde está el interés de Dios? En anunciar buenas nuevas. Amén. Entonces, ustedes, si son prudentes, tienen que tienen que saber relacionar la vida de ustedes con la voluntad de Dios. Ahí está la prudencia. Amén. Pero por su terquedad no quieren hacer eso.
Algunos tercos no quieren, sabiéndolo, no, voy a seguir mi camino, voy a seguir mi idea, voy a seguir mi deseo, mi razón. No sean tercos, hermanos. Porque usted trabaja, pastor, yo trabajo por el Evangelio. Yo quiero ganar mucho dinero para anunciar el Evangelio, para servir al Señor, para apoyar al Evangelio. ¿En serio? Entonces, ¿por qué Dios no le va a ayudar? Le va a ayudar, obviamente. Porque usted necesita salud. Pastor, si yo me quedo en cama, ¿cómo yo voy a poder predicar el Evangelio, Señor? Yo necesito salud, quiero salud. ¿Por qué? Yo quiero andar predicando el Evangelio. Yo mismo quiero caminar para predicar el Evangelio. ¿Así? ¿Por qué Dios no le dará salud? ¿Por qué no le dará? Señor, yo necesito habilidad del idioma. Entonces, ¿por qué Dios no le va a dar la habilidad de lengua para manejar bien, para dominar bien el idioma? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo quiero estudiar bien. ¿Por qué? Para comer mejor, para vestir mejor, para andar en el mejor carro, para vivir en la vivienda hermosa. Yo quiero estudiar bien. Equivocado está. No os afanéis, dijo Jesucristo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? No os afanéis así. Los gentiles buscan estas cosas. Entonces los justos, los prudentes, los cristianos, ¿cómo viven? Por el Evangelio. Amén. Estudian por el Evangelio, comen por el Evangelio, trabajan por el Evangelio, descansan por el Evangelio, hacen todo por el Evangelio. Ahí está la sabiduría. Amén. ¿Por qué usted quiere casarse, hermano? Pastor, si yo me caso, yo solo llevaré una vida muy limitada para predicar el Evangelio. Pero si yo formo mi matrimonio con mi esposa, yo voy a poder andar por todos lados ante cualquier persona, yo voy a poder abrir la Biblia y predicar el Evangelio. Eso me va a ayudar muchísimo para servir al Señor. Y además, desde que yo formo mi matrimonio, ya no estaré preocupado por las fornicaciones ni adulterio. Me acompaña mi esposa, me protege también, me acompaña. ¿Así? Entonces, ¿por qué Dios?
¿Se encontraron? Desde el 21 voy a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y por el que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta al 31 hemos leído. Dios está trabajando grandemente en la vida de todos nosotros. La Iglesia de Paraguay fue levantada en el año 1992. Creo que fue el mes abril que llegó el misionero Yongche Lee desde Corea a Paraguay. Así fue enviado el misionero a Sudamérica y por primera vez de parte de nuestra misión. Luego, en el año 1993, fue enviado a México un misionero también. Luego fueron enviados varios misioneros a Centroamérica, a Sudamérica también. Ahora, en el año 2022, en todos los países de Sudamérica están nuestros misioneros predicando el Evangelio. Y en Centroamérica aún falta unos países, pero muy pronto serán enviados los misioneros a los países que aún no tenemos nuestra iglesia. Y creo que muy pronto será enviado un misionero a Nicaragua de Centroamérica. Ya tenemos los misioneros en México, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana también, y Honduras y Guatemala. Y falta aún unos países como Nicaragua, El Salvador y ¿qué más? ¿Perdón? Haití ya tenemos, Panamá ya tenemos también, me olvidé de mencionar. Creo que ya falta pocos países para enviar nuestros misioneros. Cuando llegaron los misioneros a predicar el Evangelio, nadie llegó con la base del idioma, sino llegando acá empezaron a aprender desde el abecedario. Así milagrosamente predicaron el Evangelio desde el misionero Yongche Lee. Y los demás pastores, todos así fueron enviados. Hoy en día, por la gracia de trabajo de IYF, hay varios misioneros que ya vienen con el idioma español bastante avanzado, y así nuestra iglesia cada vez más amplía el trabajo de evangelización. Así esta vez tuvimos reunión de misioneros de todo el continente de Sudamérica, desde Argentina hasta Brasil, hasta Colombia también. Y en Venezuela, y ahí estuvo
Pastor Javier Sánchez de Perú varios años predicando el Evangelio y hace poco él falleció por causa de COVID. Y esta vez nosotros consultamos para poder enviar un misionero coreano también desde Corea. No sé quién vendrá, pero creo que muy pronto entrará un misionero a Venezuela para anunciar el Evangelio. Y esta vez, a ver cuántos misioneros estuvimos reunidos, creo que 28 misioneros estuvieron en la reunión, escuchando el testimonio de cada misionero, cómo Dios trabajó en cada país por el Evangelio. Nosotros estuvimos muy agradecidos al Señor. También viendo la obra tan grande de Dios que se manifestó en Argentina, en el terreno bien amplio, bien ubicado, con muchas edificaciones, no solamente la edificación física del material, sino la edificación de la iglesia en el corazón de los hermanos también hemos podido ver y estuvimos todos nosotros muy agradecidos al Señor. También la iglesia de Brasil, por la gracia del Señor, está construyendo el salón del culto nuevo en el último nivel del edificio donde está ahora. Y también la iglesia de México, dentro de la Ciudad de México, ya compró un terreno bastante amplio. Ahí está preparando para construir primero un auditorio para 2,000 personas. Luego construirá más edificios para manejar la escuela, las oficinas, el alojamiento también. Y Paraguay también va a ampliar el trabajo. Sí, hace poco el salón del culto de Paraguay era más grande, ¿sí? Creo que aún es más grande, pero la iglesia de Brasil creo que ya nos está superando. Luego México y nos va a superar también muy pronto. El terreno ya es mucho más grande, ¿sí? Y por eso nuestra iglesia de Paraguay también tiene que mejorar y crecer y ampliar y para ser el centro de Latinoamérica para evangelizar. Amén. Sí. Y esta vez también escuchando la prédica, el mensaje de los siervos, Dios me dio mucha esperanza, mucha bendición, mucha fuerza, mucho ánimo también. Cuando Dios nos dio la salvación del pecado, no solamente limpió nuestro pecado, sino ya nos dio la fe, ya nos dio el poder, ya nos dio la fuerza también. Todo lo que vemos ahora nosotros, Dios nos dio a nosotros, Dios nos agregó a nosotros. No solamente la construcción, sino los campamentos que hemos organizado. Fue por el apoyo, por la gracia del Señor. Cada hermano que está sentado aquí presente, también. Así fue, por la obra de Dios. Dios tocó el corazón de cada uno de ustedes. Así la palabra llegó en el corazón de ustedes. Así ustedes pudieron creer en el Evangelio, en Jesucristo. Y están aquí sentados, participando al culto,
alabando al Señor, adorando a Dios también. Todo esto es un milagro muy grande, traer el corazón de cada uno hacia al Señor. Es la obra maravillosa de Dios. El poder de Dios está en el Evangelio. Por eso nosotros predicamos el Evangelio en el campamento mundial, en el campamento de inglés, en el campamento de guaraní, en el campo fútbol también, en el campamento de niños, campamento de música, en academias, hasta en el concierto nosotros predicamos el Evangelio. Eso ustedes ya saben, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos, ¿por qué? Para predicar el Evangelio nosotros ampliamos nuestro trabajo, preparamos el ambiente y organizamos muchas actividades para abrir la Biblia y predicar el Evangelio. Porque en el Evangelio está el poder de Dios. Lastimosamente muchos ignoran y menosprecian al Evangelio, considerando que es un tema que tiene que tocar para los principiantes no más. Yo soy creyente de muchos años. Yo tengo antigüedad de tantos años. Yo tengo varios cargos. Por eso muchos piensan que el Evangelio ya no me toca a mí. No es necesario predicar, ni aprender, ni meditar, ni profundizar, ni ordenar. Eso para los nuevitos, principiantes de la vida de fe. En ninguna manera, en ninguna manera. En el Evangelio está el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando esté firme el Evangelio en el corazón de cada uno, ahí se manifiesta grandemente, fuertemente el Espíritu Santo. También toda la sabiduría, todo el apoyo de Dios, todo está involucrado con el Evangelio. Vienen juntos. Creo que ustedes ya saben muy bien, pero yo voy a repetir otra vez, ¿sí? Todo lo que Dios nos agregó en la vida nuestra fue por el Evangelio. Todas las cosas que nosotros tenemos y recibimos y vemos en este momento, también por el Evangelio. Pastor Osupa, él empezó desde cero, cuando no tenía nada. Empezó, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio. Él mismo nos testificó varias veces. Cuando él estaba en el seminario, él predicó, pero nadie le escuchaba. Salía a predicar el Evangelio, nadie escuchaba ni recibía la salvación del pecado. Por eso los demás seminaristas le menospreciaban bastante. Una vez vino un joven quien había escuchado la prédica del pastor Osupa. En esa semana, pastor Osupa le visitó y predicó el Evangelio. En aquel domingo, él vino al culto. El domingo salió a testificar. Pastor Osupa se quedó contentísimo. Por fin. Un hermano que recibió la salvación por mi prédica viene a la iglesia, ahora sale a testificar.
Pero ese hermano empezó a testificar, ¿no?, cómo recibió la salvación del pecado. Hermano Oxupak me predicó la palabra, seminarista, así, esa. No podía entender nada de nada. Me hacía doler mi cabeza y no podía entender nada. Él me predicó un montón, pero no entendí nada. Pero se me acercó otro seminarista y él abrió la Biblia, me predicó. Y él me predicó bien claramente, exactamente, fácilmente. Ahí me llegó en mi corazón, yo recibí la salvación del pecado. Pastor Oxupak casi lloraba, ¿no? Así mientras que estaba en el seminario, nadie recibió la salvación del pecado. Aún así, él no abandonó. Ustedes, los que aún no tienen la experiencia de predicar el Evangelio ni frutos, que tengan esperanza, ¿sí? Así empezó Pastor Oxupak. No sé cuánto tiempo estuvo en el seminario, creo que más de 1 año. Él aprendía la Biblia, estudiaba la Biblia y salía a predicar. Nadie recibió la salvación. Después de culminar el entrenamiento, los demás compañeros del seminario fueron enviados a diferentes iglesias, porque había muchas iglesias que invitaban a ellos. Pero en el caso del Pastor Oxupak no tenía ningún lugar donde ir, porque nadie le invitaba. Pero él sí o sí tenía que salir del seminario porque tenía que dejar el espacio para los siguientes seminaristas. Por eso él no sabía qué hacer. Tenía que salir, pero no tenía ningún lugar donde irse. Ahí él se acordó de un pueblo que estaba en el campo, bien escondido, bien alejado de la ciudad. Se llama Acoctón, estaba dentro de la montaña. Y una vez con el misionero, él llegó a ese pueblo para predicar de paso. Él se acordó de ese lugar. En ese lugar tampoco había alguien que le esperaba, sino él no conocía otro lugar, otra ciudad, otro pueblo. Por eso él decidió a irse a Acoctón. Llegando ahí no había nadie quien recibía al pastor. Y él encontró un lugar vacío, creo que una casa vacía, abandonada. Ahí él empezó a quedarse. Y como no tenía nada que hacer, por la mañana leía la Biblia. Por la tarde salía a predicar. En ese pueblo, ahí estaban 40 familias por ahí. Entonces por la tarde salía a predicar, pero nadie recibía la salvación del pecado. Pasando varios meses. Pero él no dejó de predicar, él no dejó de leer la Biblia, estudiar y predicar, no dejó nada, sino todos los días leía la Biblia, estudiaba y salía a predicar. Ahí falta algo, ¿no? Así uno puede vivir, leer la Biblia, estudiar la Biblia, predicar la Biblia. Así puede vivir. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué?
Comer. Yo no conté nada de la comida, ¿no? Porque no había nada de comer. Solo hacía eso. En la vida nuestra, la hora de comer es bastante importante, ocupa bastante espacio de la vida nuestra, ¿no? Para preparar, comer, para lavar platos, eso ya consume bastante tiempo. En aquel momento él tenía mucho tiempo porque no había nada de comer. No necesitaba cocinar, ni gastar el tiempo para comer, ni pensar qué voy a cocinar, qué voy a comer, porque no había nada. Un día, un señor de ese pueblo le aconsejó al pastor: usted vino a mi pueblo, gracias, bienvenido. Pero yo le doy un consejo. Sí, dígame. Los que viven en este pueblo, todos son pobres. Todos son pobres. Ellos no tienen el alimento de reserva. Con mucha dificultad cultivan, apenas viven. Por eso, usted no puede visitar a alguien a la hora de comida. Si usted le visita a alguien a la hora de comida, sí o sí le va a invitar que venga a comer con nosotros. Si usted acepta esa invitación y agarra la cuchara y come, después ya no va a poder quedarse en el pueblo nuestro. Aquí en Paraguay creo que también tienen el mismo corazón y cariño y ambiente. En Corea también. Aunque uno no tiene nada, pero por lo menos está comiendo, ¿no? Si viene alguien, no puede ignorar. ¿Usted comió? No. Entonces que venga a comer. Pero vamos a suponer, hay cinco platos de comida. Uno come él. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Uno de su familia no va a poder comer. ¿Sí? Si sucede eso, usted ya no va a poder quedarse en el pueblo nuestro. Entiendo. Así él vivió varios meses en ese pueblo. De vez en cuando, algunos escondidamente traían la comida. No había la comida, papa, ¿sí? Un poco de papa, algo. Por eso Pastor Osupa nos contó que muchas veces subía a la montaña. En la montaña hay un montón de cosas para comer, ¿sí? En la montaña. Y un día le visitó, no es que le visitó, sino vino una señora amiga de la dueña de la casa. Escuchando la conversación, y ella, según la conversación, pasó su pa y ya pudo captar que era una persona nueva y también que tenía un poco de base de la creencia, ¿sí? Y no sé en español cómo se dice. En coreano hay una palabra que menosprecia a los cristianos, a los creyentes, ¿sí? Hay una palabra, yo no sé en español cuál palabra sería, ¿sí? En español, ¿cómo se dice a los creyentes cristianos cuando menosprecia un poco? Los que no creen en Jesús, en Jesucristo, cuando mencionan los creyentes cristianos, ¿qué palabra utiliza?
creo que no hay. No hay. Protestante, ¿sí? Eso los católicos creo que utilizan esa palabra. Pero peor que eso, ¿sí? Peor que eso. No es otra cosa, ¿sí? Bueno, eso no importa. Y en aquel momento generalmente la gente utilizaba esa palabra hacia los creyentes. Pero esa señora utilizó otra palabra. Y ella, viendo que la habitación que estaba abandonada, siempre vacía, ahí al frente de la puerta, ahí estaba un calzado, un par de calzado, y se notaba que alguien ahí ya estaba ocupando. Ella le preguntó a su amiga quién era la dueña de la casa. ¿Alguien ocupa esta habitación? Y ella dijo, sí, ahí vino un predicador, un muchacho creyente, algo así, así. Ella respondió. Escuchándolo, la palabra que utilizó esta señora era una palabra que con respeto, ¿sí? Perdón, no sé explicar en español detalladamente, pero porque el pastor nunca escuchó esa expresión con respeto. Por eso, ¿quién? Así él salió y le saludó y empezó a conversar. Ella ya, en ese pueblo nadie era creyente, no había ninguna iglesia, ni había venido un pastor a predicar tampoco, todos eran ateos, ¿sí? Pero ella tenía un poco de experiencia, congregaba a una iglesia en Japón, pero ella no quería reconocer que era creyente, por la vergüenza. Luego le contó su corazón. Yo no podía decirle a alguien que soy creyente porque siendo creyente, si yo llevo la vida bastante pobre, miserable, yo pensé que eso era mal lograr la imagen del Señor. Por eso yo, por la vergüenza, no podía decir que era creyente. Ahí empezó la conversación. Pastor Supa abrió la Biblia y predicó. Ella recibió la salvación del pecado. Después de que ella recibió la salvación, casi todos los días venía a escuchar la palabra, ¿sí? Luego, su marido era un señor ciego. Pastor Supa quería predicarle el evangelio, pero ese señor, siendo ciego, igual era bastante arrogante. Él no podía avanzar el tema, ¿sí? Pero un día, después de pasar bastante tiempo, un día también como
cualquier otro día él le visitó. Pero al escuchar la voz del pastor Usupa, ese señor salió de su habitación corriendo y le dio bienvenida y agarró la mano del pastor Usupa llorando y le pidió. Quería escuchar la palabra. Pastor Usupa y se asustó bastante por el cambio de su actitud, ¿no? Siempre le menospreciaba y le ignoraba también. Pero en aquel día fue diferente su atención. Luego le contó. Y anoche llovió bastante, entró el agua hasta la habitación. Y su señora estaba de viaje, él estaba con 2 hijos. Y como él no veía nada, pero podía saber que ya entró agua, no sabía qué hacer. Él casi pensó que iba a perder sus hijos. Eran pequeños sus hijos. Por eso él se asustó mucho. Él se dio cuenta que todos los conocimientos que él tenía no le sirvió para nada. Luego se humilló su corazón bastante. Se humilló bastante. Y él buscaba al Señor. Señor, Jesús, Dios, aunque yo no creo, pero por favor, si usted existe, que me ayude, por favor. Llorando, llorando. Así, por ese acontecimiento, se humilló bastante, se quebrantó su corazón. En aquel día, él también recibió la salvación del pecado. Los detalles no voy a contar porque es una historia muy larga, ¿no? Así después fulano, mengano, pasando el tiempo, el Evangelio llegó a ustedes también, ¿sí? Pero así empezó. Así empezó. Hoy en día Pastor Usupa es un pastor bastante grande, famoso, que muchos esperan y respetan también, y tiene muchos discípulos que él envió hacia todo el mundo. Pero así él empezó también. Por eso ustedes, aunque aún no tienen conocimiento, ni experiencia, ni testimonio de predicar el Evangelio, no hay por qué decepcionarse, ni abandonar, ni retroceder. ¿Me hago entender? No dejen de predicar el Evangelio, que sigan predicando el Evangelio, a quien sea. Amén. Entonces, como Dios trabajó a través del pastor Usupa, ¿trabajará en la vida de ustedes también? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después de esto, Dios le envió muchas bendiciones, apoyo, con la mano fuerte de Dios. Los detalles ustedes tienen que escuchar del pastor Usupa, ¿sí? En la prédica de él ya mencionó todos los detalles varias veces. Lo que yo quiero contarles a ustedes es esto. Todo lo que vemos hoy en día en la vida del pastor Usupa, él es un pastor, maestro, un doctor también, que enseña a los demás pastores, que organiza, dirige muchos trabajos. Pero, ¿cómo fue posible todo esto? Nada fue por su sabiduría ni por su poder de él, sino Dios le envió todo el poder de Dios.
la sabiduría, el apoyo, todos los detalles. Dios le permitió a su siervo. Por eso él pudo predicar el Evangelio, pudo seguir adelante. Por eso, él tiene muchos testimonios admirables. La verdad que muchas personas importantes del mundo le admiran al pastor Osupa por la vida que él lleva, por el resultado que él logró en su vida, por todos los asuntos, por la iglesia, por IYE, por el coro Gracias también. Hoy en día, por el colegio, por las escuelas que él maneja desde Corea. Bueno, ¿cómo fue posible todo esto? No es que él es una persona más capaz que otra y más inteligente que las demás. No, en ninguna manera. Mucho después de recibir la salvación del pecado, se quedan ahí. Ah, gracias, soy salvo. Wow, qué bien, qué lindo, soy justo. Entonces me voy al cielo. Gracias al Señor. ¿Y cómo comer un caramelo? Y toma, agarra. Ah, qué lindo, qué gracia. Chao. Ahí se quedan. Pero en el caso de él, después de recibir la salvación del pecado, nadie le obligó, ni amenazó, ni presionó tampoco. Pero él, en su corazón, se levantó un deseo enorme. Predicar el Evangelio, de predicar el Evangelio. Este Evangelio tan poderoso, tan maravilloso, tan fácil y gratuito, como yo nomás puedo disfrutar. Los que están en mi alrededor no saben, no saben. Él se dedicó a predicar el Evangelio. No fue fácil, pero no abandonó ni retrocedió tampoco, sino siguió adelante con el Evangelio hasta hoy día. Hasta hoy día. Mientras tanto, él pudo ver muchas obras grandes de Dios. Los detalles no puedo contar todo. Eso ustedes creo que ya vieron, saben. Los que no saben pueden investigar, ¿sí? En la página de la Misión Buenas Nuevas. Amados, lo que yo quiero que sepan ustedes es esto. El poder de Dios está en el Evangelio. Amén. De verdad, todo el poder de Dios está en el Evangelio. Por el Evangelio Dios nos permite, nos agrega en la vida nuestra. De todo, de todo. La parte emocional, la parte intelectual, la parte física también, todo, en todo sentido. Ustedes tienen sus negocios, también el Evangelio es importante, que tiene que ver con el negocio de ustedes. Esta vez, Pastor Pablo Sin de México vino
con 2 hermanos. Él cuando viaja siempre, él le acompaña a los hermanos de México. ¿Quiénes son? Los empresarios. Ellos cubren todo el gasto del viaje. Por el viaje del pastor, todo el gasto. Esta vez, el último día, ellos nos invitaron a todos los misioneros, misioneras, a un restaurante muy lindo de Puerto Madero, de Buenos Aires. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ellos compraron el terreno de México. Ellos apoyan así. Por el Evangelio, por el Evangelio. Yo escuché el testimonio de ellos, una parte pequeña. Antes de la pandemia, ellos ya estaban haciéndolo, viviendo así, apoyando al Evangelio, acompañándole al siervo de Dios, trabajando por el Evangelio. Durante la pandemia, creció muchísimo su empresa. Ellos se dedicaban a la importación de los equipos de medicina, ¿sí? Una parte pequeña de eso era el tapaboca. El tapaboca tiene varios nombres. Aquí en Paraguay se dice tapaboca, ¿verdad? Algunos dicen mascarilla. ¿Saben ustedes en Argentina cómo se dice el tapaboca? Barbijo se dice, barbijo. ¿Barbijo? ¿Qué es barbijo? Barbijo era tapaboca. No sé por qué se dice barbijo, creo que cubre barba, por eso no sé, salió barbijo así. Ellos vendieron muchísimo tapaboca durante la pandemia. Por eso el ingreso, la ganancia fue 3 veces, 4 veces más que otro año. Por eso, durante la pandemia, la Iglesia de México compró el terreno que salía carísimo dentro de la Ciudad de México, en la capital. ¿Por qué se aumentó tanto la ganancia de ellos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Por el Evangelio. Amén. Así es. Por el Evangelio Dios nos da salud, nos da sabiduría, nos da alegría, nos da esperanza, nos da fuerza, nos da ánimo. También nos ayuda para desarrollar nuestro trabajo, para más ganancia. Obviamente. Todo lo que tengo yo, todo lo que sé yo, todo lo que aprendí, todo lo que experimenté, fue añadidura de Dios por el Evangelio. Por el Evangelio. Yo sé que Dios me va a añadir más cosas todavía. Esta vez recibí muchas exhortaciones de los pastores. ¿Saben por qué? Dios puede trabajar más grandemente todavía en mi vida. ¿Qué dicen ustedes? ¿En la iglesia de Paraguay también? Pero yo estoy en el medio, sin desarrollar, sin mejorar, sin organizar más trabajos grandes e importantes. Yo recibí muchas bendiciones, pero hay más todavía que Dios me quiere dar. Amén. ¿Para ustedes también será? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para predicar el Evangelio,
es necesario. Todos los detalles. Todo lo que necesitamos nosotros por el Evangelio. Nosotros estamos orando al Señor para ampliar nuestra iglesia, para ampliar nuestro proyecto aquí en Paraguay, para abarcar toda la ciudad, todo el departamento central, para todo el país. Y esta vez en la frontera yo sufrí bastante. Para entrar a Argentina se tardó casi 3 horas. Para entrar a Paraguay otra vez, 2 horas por ahí, un poquitito menos, ¿sí? Pero la frontera es un asunto bastante complicado. Nos pide mucho requisito, esto, aquello. Pero en el Evangelio no hay frontera, ¿verdad? ¿Sí? En el Evangelio, en Cristo no hay frontera. Entonces nosotros podemos ampliar nuestro trabajo hacia a todo el mundo. Amén. Esta vez el hermano que vino con el pastor Pablo Sin desde México, yo le vi por primera vez, yo le saludé. Hermano, yo soy pastor de Paraguay. Él me dijo, pastor, yo ya le conozco. ¿Qué? ¿Cómo usted me conoce? En YouTube, en GBS Paraguay, yo escucho su prédica. Ah, sí, qué bien. Podemos ampliar nuestro trabajo sin frontera. Amén. Desde Corea predicó el Evangelio hacia todo el mundo. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso desde Paraguay hacia todo el mundo? ¿Podemos? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además, Paraguay es un pueblo bastante bueno para predicar el Evangelio. Usted conoce la historia de Guaraní, ¿verdad? Porque sabe mejor que yo. Cuando llegaron los españoles, ¿qué es lo que sucedió? Hubo amistad y alianza, unión, en vez de la pelea. Por eso salió mestizo. En los demás países, muchos murieron. No había alianza, ni amistad, ni unión. Por eso se dividió en varios grupos. De los europeos, nativos, indígenas, así, no se mezcló. Pero en el caso de Paraguay, entre los que llegaron de Europa y los que estaban ya ocupando este territorio, en vez de matar entre ambos, hubo paz, alianza, amistad. ¿Sí o no? Sí. Por eso yo considero que Paraguay es un país muy lindo, muy bueno, para ampliar el trabajo del Evangelio hacia a todo el mundo. Paraguay no tiene ningún problema con los demás países, ¿verdad? No. Paraguay no tiene ningún enemigo. ¿Es cierto? Amigo. Brasil, amigo. Argentina, amigo. Bolivia, amigo. Todos son amigos, ¿sí? Por eso en Paraguay llegó el primer misionero con el Evangelio de parte de nuestra misión, ¿sí? Los paraguayos tienen ese corazón preparado para lograr amistad, para lograr la confianza, también para sobrevivir en cualquier ambiente también, ¿sí? ¿Por qué no
Dios quiere trabajar más grandemente en la vida nuestra. Quiere trabajar con mucho gusto. Así está trabajando también. Por eso no hay por qué limitar hasta ahí nomás. Ya no más. No. No hay por qué limitar el poder de Dios en la vida nuestra. Dios puede trabajar más grandemente en la vida nuestra. Sí, ¿por qué no? Tenemos que abrir nuestro corazón. Dios está vivo, está trabajando en la vida nuestra por el Evangelio. Por eso, nosotros predicamos el Evangelio. Primeramente, cada uno de nosotros debe estar seguro, firme del Evangelio. Cada uno tiene que poder saborear el Evangelio, el sabor del Evangelio, el valor del Evangelio, el poder del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que va a surgir? ¿Qué es lo que va a suceder en su vida? Se va a levantar el deseo de predicar el Evangelio, pensar en el Evangelio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para anunciar el Evangelio? En el caso del pastor Supa, él pensaba en eso toda la vida, toda la vida. Cuando él no tenía nada de comer, igual él oraba al Señor, pensaba en eso, para predicar el Evangelio hacia todo el mundo. En aquel momento él ya estaba pensando en Paraguay. En aquel momento ya él estaba pensando en las islas pequeñas del Océano Pacífico, donde están ahora nuestras iglesias. Él ni siquiera tenía apoyo de los hermanos. Él ni siquiera tenía comida, ni su familia estaba sufriendo de frío, de hambre. Pero él ya estaba orando, buscando al Señor para predicar el Evangelio hacia todo el mundo. En el año 1976, ¿qué es lo que surgió en la misión nuestra? Los de 76, alcen sus manos. Yo nací en el año 76. Uno nomás nació ahí, 2, 3, 4. Hermana, yo sé su edad más o menos, ¿cómo puede levantar? Yo soy de 76. Usted ya es vieja, anciana. ¿Qué es lo que surgió en el año 76? Ahí se fundó el seminario de la Misión Buenas Nuevas. Ahí empezó el primera convocatoria del seminario. Ahí entraron los seminaristas de primera promoción, promoción 1. Eso surgió en el año 76. En aquel momento, Pastor Supa no tenía nada. Cuando nació su hijo, ¿ustedes se acuerdan del testimonio del pastor? ¿Cómo nació su hijo? Era una fiesta nacional de Corea, creo que era de cosecha, de otoño. Vino su madre, de la pastora, ¿sí? Porque ya estaba cerca del parto, ¿sí? Pero no había nada durante varios días. Y con la visita de su suegra, pastor no podía atender nada, ni tenía comida para comer juntos. Solo él predicaba el Evangelio. En el año 74, Pastor Supa estaba predicando a una persona. La pastora estaba ya, llegaba el dolor. Ese dolor, ¿cómo se dice? Yo escuché una palabra exacta.
contracción, empezó. Al terminar la comunión personal, pastora se enojó. ¿Por qué da tanta vuelta para predicar el evangelio? Podía predicar así enseguida. Pastor Suba no sabía por qué se enojaba tanto la pastora, ¿no? Ya empezó la contracción, le dolía tanto. Ahí, al día siguiente, nació pastor de Nueva York, ¿sí? En el año 74. Pero al sufrir, ¿sí? Y de repente vino una hermana. Y ella, viendo que ya estaba cerca del tiempo del parto, ella dijo: pastor, yo fui enfermera de tal hospital, ¿sí? Yo tengo licencia, así, Y ella, en la iglesia misma, ¿sí? Ella le ayudó, dirigió el parto. Así nació el hijo del pastor Osupa en el año 74. Después del parto, la madre tiene que alimentarse bien, ¿no? Reposar bien y alimentarse bien. Parece que aquí en Paraguay no. En Corea sí. Y hay, creo que pequeña diferencia entre mujeres de Corea y de Paraguay, ¿sí? Aquí son más resistentes. Después del parto, ese día mismo, toma ducha con agua fría. Sí. Son más resistentes, pero en Corea un poco más delicada, ¿sí? Pero la hermana enfermera vio que no había nada en la iglesia. Dentro de la cocina todo estaba vacío, no había nada. Ella salió a comprar esto, aquello, la carne y todo esto, y cocinó. Por eso después de muchos días, Pastor Osupa pudo comer bien, ¿sí? Por eso hasta hoy día dice que su hijo, desde su nacimiento, empezó a servirle bien a su padre, así. Eso era su vida en aquel momento, del 74. Entonces, en el año 76, creo que no ha mejorado tantas cosas. Creo que estaba casi en la misma situación. Pero orando al Señor, él pensó: para predicar el evangelio a todo el mundo, hasta los confines de la tierra, yo solo no puedo ir a todos los países. Entonces, necesitamos ministros. Tenemos que entrenar a los ministros para enviar a todos lados. Eso le surgió esa idea, el deseo. ¿Para qué? Para predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. No tenía pañal para su hijo, ni leche, ni comida para su familia. Pero él, orando al Señor, pensaba ya en el trabajo de edición de libros. El libro llega a todo lado donde no puede llegar un pastor. Pero él no tenía nada para publicar el libro. Él oraba por el trabajo editorial, por el trabajo del seminario, por el trabajo de la radio, de la transmisión y etc. ¿Por qué? Él se dedicaba a predicar el evangelio, por el evangelio. Por eso Dios le permitió todo. Ahora mismo, 200 misioneros
coreanos de parte de nuestra misión están trabajando en el exterior de Corea. Perdón. En Corea 200, fuera de Corea 300 misioneros están. Dios le permitió muchísimas cosas por el Evangelio. Entonces, ¿por qué no nos puede permitir Dios todas las cosas por el Evangelio? ¿Nos puede permitir también? Piensen ustedes, ¿qué cosa ustedes necesitan para predicar el Evangelio? Oren al Señor, piensen, busquen al Señor y avancen el trabajo. ¿Me hago entender? Por el Evangelio yo necesito estudio. Bueno, pueden desarrollar. Por el Evangelio yo necesito un traje. Sí, ¿por qué no? Que busquen, logren. ¿Por qué no? Por el Evangelio yo necesito un vehículo. Sí, ¿por qué no? Adelante. Por el Evangelio yo necesito una vivienda. Por el Evangelio yo necesito salud. Por el Evangelio yo necesito mejorar y desarrollar, crecer mi empresa, mi negocio. Adelante, adelante. Por el Evangelio es necesario formar el matrimonio también. Importantísimo el matrimonio. Sí, por el Evangelio también pueden formar el matrimonio. Por el Evangelio pueden, un montón de cosas nosotros podemos hacer. Entonces Dios nos provee, nos apoya, nos permite todo. Sí, así llegamos nosotros hasta hoy día. Pero más que cosas que nosotros logramos hasta hoy día, las cosas que Dios nos puede proveer, hay más todavía. Mucho más grande que nosotros recibimos hasta hoy día. ¿Me hago entender? Así es. Para eso, ustedes mismos también tienen que predicar el Evangelio. Amén. Este capítulo que leímos, ustedes ya saben, ¿verdad? Hoy yo quería ordenar y profundizar un poco más, pero ya no tenemos más tiempo, pero la próxima vamos a compartir esta palabra. Ustedes no digan que, pastor, usted es pastor, yo no soy pastor. ¿Cómo yo puedo predicar el Evangelio? Mentira, mentira. Algunos, después de ver una película, ¿saben explicar bien? Sí, fulano, mengano, ta. Después de ver una novela, copia igualito. Yo sé que nuestro pianista tiene ese talento de copiar. Entonces con ese talento puede predicar bien el Evangelio también, ¿sí? En vez de hacer payaso, puede predicar bien el Evangelio, tiene buena memoria. Sí, podemos predicar el Evangelio. Tiene que predicar el Evangelio personalmente. Muchos no saben este Evangelio tan sencillo, tan claro, tan perfecto, tan poderoso. No saben. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Ya se ha manifestado. Falta creer, entonces será suya. Por medio de la fe en Jesucristo. Al creer en Jesucristo, el Evangelio, digamos, la justicia de Dios será suya. Pero hay muchos que dicen, yo creo en Jesús, yo soy creyente, pero aún no tengo la justicia de Dios. Entonces hay un pequeño problema en su fe. Eso nomás falta asegurar y falta corregir conforme a la palabra de Dios. Entonces, sea quien sea,
podrá tener la justicia de Dios. En ese caso, sea quien sea, al creer en Jesucristo podría ser justo. Sí, ¿por qué no? Eso, ustedes pueden hacer ya. Por eso tienen que saber bien lo que dice la Biblia. Por eso nosotros abrimos la Biblia. Abrimos nosotros nuestra boca y compartimos. ¿Sí? Eso vamos a practicar. ¿Sí? ¿Me hago entender? Estamos preparando un trabajo nuevo para que ustedes puedan desarrollar bien ese punto. Yo aprendí del pastor Daniel Ho de Perú. Eso vamos a aplicar aquí en Paraguay también. ¿Sí? Desde el próximo domingo, después del culto del domingo, vamos a tener reunión por grupo para practicar lo que escucharon. En vez de hacer chiste, pueden ustedes, cada uno puede predicar, pueden practicar lo que escucharon. ¿Sí? En pequeño grupo, ¿sí? Para que cada uno pueda hablar. Entonces uno, después de escuchar la prédica durante una hora, uno no puede captar todo. No puede captar todo, ¿es cierto? Entonces uno se acuerda de unas cuantas cosas, eso puede hablar. El otro puede hablar lo que llegó en su corazón, lo que se acuerda, así. Entonces entre unos cuantos ya se arma un mensaje completo. ¿Me hago entender? Uno si no hace eso, sin saber bien, puede pensar que yo sé todo. Yo escuché bien, yo sé todo. Puede pensar así. Pero al sacar por la boca, ¿qué habrá predicado pastor esta mañana? Hoy no me acuerdo muy bien, que ni siquiera puede buscar la Biblia. Pero aún así, si no hace eso, ni se da cuenta. ¿Me hago entender? Eso vamos a practicar desde el próximo domingo, ¿sí? Por eso durante esta semana nosotros vamos a formar grupos pequeños para desarrollar nuestra vida de fe, para evangelizar mejor también, ¿sí? Perdón, abrí Romanos capítulo 3, no leí ni un versículo otra vez, pero eso creo que ustedes ya saben muy bien, que lean este capítulo y tal vez en el próximo domingo vamos a estudiar más detalladamente.